Nacional de Salta, diplomado de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Girona y especialista en gestión de la calidad. Es autor de varias publicaciones nacionales e internacionales. En segundo lugar, Constanza Necucci, es directora de Comunicación y Contenidos del programa Conectar Igualdad, dependiente del ANSES y la Secretaría y es secretaria académica de la Maestría en Tecnología Educativa y de la carrera de especialización en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es magíster en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora formada de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente ha publicado Desarrollo Cognitivo involucrado en los procesos de aprendizaje y enseñanza con integración de TICs, publicado por la UNICEF en 2013, y Educación y Tecnologías, las voces de los expertos, junto con Silvina Girs en el año 2011. Ana Laura Riguard, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Investigación Observatic de la Universidad de la República, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, es doctora y magíster por el programa de doctorado sobre Sociedad de la Información de la Universidad Oberta de Cataluña, integra redes y grupos académicos como la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación Latinoamericana de Sociología, la International Sociological Association y la Asociación de Investigadores de Internet. Ha dirigido varios proyectos de investigación, consultorías y ha dirigido investigaciones a nivel regional en universidades y otras instituciones nacionales e internacionales. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros, capítulos de libros de su especialidad. Bueno, los dejo entonces con los panelistas. Vamos a escuchar en primer lugar a Carlos Arteaga, director del proyecto Construyendo en Red. Bueno, buen día. Creo que una de las cosas que está ocurriendo con esto de la tecnología es que nos ha revolucionado la forma en la que vemos, pensamos y hacemos. Y los que trabajamos en el área de educación tenemos un reto fundamental: la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de hacer cosas diferentes, porque si no estamos en un marco muy cerrado y creo que ahí no salimos hacia adelante. Entonces, en ese sentido de mover, porque aquí todo como es tan formal, nos ponemos todos en un lugar, se lee un currículum, pero creo que lo fundamental es esta persona que está aquí sentada. Entonces les voy a pedir una cosa que rompe el esquema, y espero que Pablo no me saque de la puerta, pero les voy a pedir algo fundamental. Lo virtual nos acerca, pero también nos desconecta. Y estar aquí sentados representa una oportunidad que lo virtual probablemente no nos la dé. Y es decirle a alguien que está a tu lado, que no conoces, que le digas buen día. Qué bueno conocerte, qué bien que estás aquí. Solo hagamos esa cosa, que va a cambiar este espíritu tan formal, tan académico, pero que de alguna manera nos crea un espacio para decir, hola, buen día, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí, porque eso es lo que la tecnología a veces olvida. Sin embargo, el hecho de encontrarnos en lo presencial nos permite romper esas fronteras. Ahora tenemos retos interesantes. La tecnología está cambiando la forma en la que vemos la vida, está impregnando todo lo que hacemos y nos reta a pensar diferente, nos reta a sentir, a hacer y conectar diferente. La universidad debe lidiar ahora con cultura, porque ayer hablábamos y decíamos, ok, lo virtual está abriéndonos fronteras. ¿Y eso qué implica? Que debemos lidiar con cultura. No es lo mismo hablar aquí donde por ahí todos entendemos la misma situación, que estar a 1000 kilómetros con una persona que no sabemos qué piensa, qué siente, qué hace, porque es una cultura. Debemos lidiar con idioma, debemos romper fronteras. Y eso nos está obligando a satisfacer cosas que tienen que ver con necesidades regionales,
con desarrollo y con algo productivo. ¿Hasta dónde medimos la calidad de la educación que damos? ¿En el aula? ¿O cuando la persona que se formó es capaz de construir espacios diferentes? Cuando la persona que se formó tiene con qué comer, con qué mantener a su familia, tiene una capacidad de pensar hacia el futuro. Creo que tal vez ahí sea una de las cosas donde deberíamos cuestionarnos para ver si realmente estamos haciendo algo. Les voy a contar un poco la experiencia que tenemos con el proyecto. Este es un proyecto que se llama Construyendo en Red. Lo estamos haciendo conjuntamente en la Universidad La Salle, con la Universidad de Quilmes, con el apoyo de la cooperación suiza, y está orientado a lo que es formación de formadores técnicos. Su objetivo es mejorar las capacidades y habilidades de los docentes de formación técnica para, obviamente, impactar estos elementos que comentaba. La política educativa de Bolivia está exigiendo que el proceso formativo sea sociocomunitario, productivo, tecnológico, anticolonialista, antiimperialista, o sea, tiene toda una serie de elementos que están cuestionando la raíz misma de la forma en que llevamos el proceso educativo. Y una de las cosas que decía el lunes el viceministro de Educación Alternativa es en qué medida estamos creando lazos para que la formación no sea una barrera entre los que dicen que saben y los que dicen que no saben. Cuando trabajamos en formación técnica, una de las cosas que primero hay que romper es que el conocimiento teórico, práctico y toda la experiencia académica no siempre convalida lo que está ocurriendo en la práctica. Uno va a una chacra y el dueño de la chacra mira el cielo, respira y dice lluvia. Y el profesional, doctor, va y dice, ¿cómo lluvia? Pero si el pronóstico dice que no. Y a las 2 horas se copa el cielo y cae lluvia. Esos elementos significan que debemos crear un diálogo en contextos diferentes. Y eso es lo que está haciendo el proyecto. La idea del proyecto justamente es trabajar con una realidad contextualizada, diversa, multicultural, plurilingüe. Bolivia es muy complicada por eso, porque tenemos una diversidad enorme y una desigualdad enorme en varias cosas, que se enfoca filosóficamente en el concepto de vivir bien. Vivir bien significa, desde la filosofía, un entender de la interioridad de cada persona, o sea, respeto a uno mismo, respeto a las personas con las que convivimos y respeto al medio ambiente. Habla de la madre tierra, pero no en un sentido de algo que está allá, sino en un sentido donde nos sentimos cobijados por ella para entender el respeto que debo tener. Es decir, eso implicaría trabajar por mejorar estos problemas del cambio climático, el respeto, el cuidado, el no botar basura. O sea, hay una serie de elementos asociados a eso. Eso está creando una crisis social, emocional, donde el contexto formativo debe entrar. O sea, no estamos exentos de eso. Hay una articulación de diversos actores y eso es lo que está haciendo el proyecto. Se basa en un modelo asociativo y utiliza una visión sistémica, es decir, el modelo que proponemos es un sistema donde desarrollamos o trabajamos varios actores tratando de responder a lo regional, a lo productivo, a lo tecnológico, y lo virtual es un potenciador. Es decir, la base tecnológica es un componente del sistema. No estamos creando un sistema de formación técnica basada en la tecnología. Estamos creando un sistema de formación basado en las personas usando tecnología. Es muy diferente. Cuando pensamos en la persona es muy diferente que cuando pensamos en la tecnología. Cuando pensamos en la tecnología nos enfocamos a desarrollo, software, etcétera, una serie de cosas, pero cuando pensamos en la persona, pensamos en sus necesidades, en lo que debe lograr, en lo que debe alcanzar. Y sí, la tecnología es un potenciador importante. Requiere romper una lógica de proveedor de servicios, y eso es lo que hicimos con Quilmes. O sea, la idea de una universidad aquí que nos ayude a desarrollar un contenido no era pedirle, hazme el contenido, hazme el curso, me lo dictas y ahí se acabó. Y fue un reto enorme porque rompimos ese esquema y empezamos a trabajar asociativamente.
El modelo que Quilmes proponía, el modelo que tenía Bolivia, no es el modelo que tiene el proyecto. El modelo que tiene el proyecto es una construcción de estos aprendizajes donde entendimos que no es suficiente poner cosas, sino entender el proceso mismo de esta asociación. Es decir, logramos cambiar la manera de pensar del equipo y construimos nuestro propio modelo. Aplica una estrategia de comunicación, usamos redes sociales, Facebook, Twitter, aplicamos elementos de dispositivos móviles y todo eso. ¿Por qué? Porque la accesibilidad, la conectividad nos lo permite hacer. Esta es más o menos la dinámica funcional del proyecto. El proyecto tiene en su parte estratégica el Ministerio de Educación Alternativa y Especial, tenemos la cooperación suiza y en la parte operativa trabajamos con Quilmes mano a mano y tenemos que responder a un conjunto de socios. Está el viceministerio, está Comisión Episcopal, FAUTAPO, que es una fundación de formación, está el gobierno municipal, está Fe y Alegría. Es decir, estamos trabajando con una diversidad de actores que hacen formación técnica. Pero tenemos que ayudar a gestionar sus modelos. Y la idea no era que entra el proyecto y les dice, ahora nosotros como Proyecto SER les vamos a dar esto, vamos a hacer aquello. La idea es que cada proyecto vea su potencial y su capacidad de articulación. Y a partir de cada una de esas entidades, el Proyecto SER es capaz de generar un andamiaje donde todos podemos construir desde nuestras potencialidades y nuestras oportunidades. Generalmente no trato de decir que un equipo es débil en algo, sino que tiene la capacidad de construir sobre ese algo, ¿no? O sea, cuando tienes más bien una posibilidad de hacerlo de manera diferente. Este es un poquito el modelo del proyecto SER, era un modelo inicial con el que empezamos. Tiene tres pilares fundamentales. Trabaja lo que es gestión de conocimiento como una base fundamental. Otro elemento es el diálogo de saberes. Eso es fundamental en un país multicultural, plurilingüe. ¿Por qué? Porque entendemos que los saberes no están en un solo lugar. Entendemos que los saberes se construyen a través de este intercambio. Entonces, hay saberes ancestrales que pueden resolver situaciones que ahora no las entendemos, pero no los hemos sabido rescatar. Y es fundamental que lo pongamos como parte del modelo, que también hay una relación multiactoral, somos muchos actores, no solo unos cuantos, y todo eso trabaja para poder alinearse o aportar a lo que son los destinatarios finales, que son los formadores de formación técnica. Y también tenemos la capacidad de construir redes, por eso se llama Construyendo en Red, con organizaciones, instituciones, centros de investigación, para generar procesos asociativos. En este modelo, la tecnología pues usa gestiones de plataformas virtuales para formación, tenemos contenidos y recursos abiertos, y en eso hemos trabajado muy interesantemente con la Universidad de Quilmes, creando o ampliando el modelo de lo que es el cazador de contenido. No como alguien que encuentra un PDF y lo sube a un banco de recursos y dice, esto es contenido para que lo leas, sino como alguien que es capaz de encontrar conocimiento, agregarle valor y a través de un proceso metodológico, realmente validarlo y luego poderlo usar. Y además, como que está ya en el banco, alguien también puede seguir agregando conocimiento y valor a ese recurso. Entonces es un proceso interesante y estamos formando cazadores, estamos validando esa parte del modelo. Otra de las cosas que tiene importante el modelo formativo es que cuando pensamos hacer el curso virtual teníamos dificultades. Los maestros no manejan adecuadamente la tecnología. Segundo, lo virtual es ajeno a lo emocional. En nuestros países lo emocional es fundamental. Cuando nos vemos, nos saludamos, hay una relación que abre las puertas. Nosotros somos afectivos en Latinoamérica en general. Un buen abrazo, un apretón de manos, es una sensación diferente. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos esos problemas? Con la virtualidad. Cuando en la virtualidad sabemos que alguien existe, pero vemos una foto no es lo mismo que ver en persona. Cuando uno mira una foto y dice, en la foto tenía más pelo, claro. Es la foto de Facebook. Y la foto de Facebook siempre es la que te da mejor toque, claro. Si me pongo un poco así, parece que tuviera más pelo, pero son 5 centímetros menos de estatura. Pero cuando nos vemos,
ese contacto cambia la percepción, aunque después todo sea virtual. ¿Sí? Entonces, en el modelo incorporamos un elemento que es el referente territorial. Estamos formando muchos maestros y lo que hicimos para desvirtualizar lo virtual es incorporar este referente que es una persona que hace el curso, pero que dice, hagamos un asado, veamos cómo estamos, qué está ocurriendo. Muchos no se conocían, muchos trabajan en centros diferentes, pero este referente los llama, Juan, María, Carlos, vengan, nos reunamos, veamos cómo nos va en el curso. No es un tutor del curso, pero genera una dinámica emocional que hace que las personas que hacen el curso se lo apropien y digan quiero estar en él, porque además este curso que hicimos con Quilmes era gratuito, y lo gratuito, lo virtual, con deficiencias tecnológicas implica un abandono enorme. Logramos más del 60% de retención, aprobación final del curso, no por el modelo virtual, sino por el modelo humano que involucramos en lo virtual. Los referentes empezaron a llamar, a coordinar, generamos una dinámica de pares, tutores pares de la Universidad de Quilmes con tutores pares de Bolivia, para que haya este diálogo regional. Cuando Pablo habla de ciertas cosas, no siempre los bolivianos entienden lo mismo. Y cuando los bolivianos dicen una cosa, no siempre los argentinos dicen lo mismo. Porque cuando un argentino habla parece que se riñe, y cuando un boliviano habla se asusta, ¿no? Entonces, toda esa cultura regional era importante. Y esta asociación de pares, este trabajo, cuando empezamos a generar una dinámica, nos permitió consolidar el proceso. Ahora tenemos múltiples mecanismos de acceso, tenemos el web, tenemos la tecnología móvil, hemos desarrollado aplicaciones móviles que nos permiten que maestros donde el diablo perdió el poncho puedan hacer el curso desde su celular. Tienen el material en DVD, no tienen problema de conectividad, pero sí las actividades colaborativas y cooperativas lo hacen desde su teléfono. Entonces sí creamos un modelo basado en la persona básicamente, donde tenemos muchos retos. O sea, la tecnología democratiza el acceso a la información, ¿sí? Hay mayor cobertura, hay un intercambio. Con lo virtual, la universidad y lo académico debe llegar a la comunidad, ese es otro reto. No es que la comunidad ahora viene a la universidad llega a la comunidad, ese es un reto importante. Necesita comprender y entender lo intercultural, no desde lo teórico, sino desde lo práctico. La comunidad plantea sus propias necesidades, la universidad debe salir de su centro de confort. Si no lo hace, les garantizo que se va a morir. Se va a quedar como un elemento teórico, pero no va a comprender una realidad. Y este es un momento de inflexión. Todo este proceso nos está obligando a repensar la manera en la que nos integramos. Las propuestas formativas deben revisarse desde el contexto que los requieren. Por ejemplo, formamos ingenieros aeroespaciales en la montaña X, ¿para qué? Ese chico sí quiere ser un ingeniero aeroespacial, está bien, puede serlo. Pero ¿en qué medida podemos conseguir elementos que hagan que esa comunidad también crezca, se desarrolle y no haga que su gente esté buscando salir de ella? Este es un reto. Las ciudades están llenas de gente, es muy complicado. Los procesos formativos ya no son lineales, lo productivo exige que la oferta y la demanda se vinculen. No es suficiente ver el contenido, se requiere ver el proceso y los actores que están involucrados y la evaluación de impacto en ese proceso. Entender que es un sistema y que se basa en un cambio estructural de la sociedad. Los retos más importantes. ¿Cómo hacemos para desvirtualizar lo virtual? Ese es un reto formativo. La tecnología hace que los nuevos zombies estén caminando por todos los pasillos. ¿Se dieron cuenta? Todos están con el celular. Nadie habla con el resto. Están tomando un café y de verdad estamos a veces ahí resolviendo situaciones. Para mí es una gran ayuda porque gracias a la tecnología estoy en contacto con mis hijas y también con la oficina, así que puedo trabajar aquí, no hay problema.
Pero ¿cómo hacemos que lo virtual no sea un elemento disociador? ¿Cómo aprovechar la globalización sin perder la identidad y rescatando los saberes propios? Ese es otro reto. ¿Cómo llegamos a propuestas globales a necesidades regionales? Principalmente, ¿cómo reconectar? Por eso hago hincapié en que los modelos deben basarse en las personas. Porque cuando uno aprende, si les pregunto a ustedes de qué profesor se acuerdan de colegio, se van a acordar solo de dos tipos de profesores en general. El que los hizo llorar y el que los hizo emocionar. Del resto, casi pasan como desapercibidos, porque nuestro aprendizaje es emocional. Solo aprendemos cuando algo genera un impacto profundo de la mente al corazón. Y si no trabajamos en esa potencialidad, vamos a perder la posibilidad enorme de construir espacios de aprendizaje, comunidades de aprendizaje. Todo va a ser intelectual y eso entra aquí y mientras no se usa se va a perder. ¿Cómo hacer sostenible procesos formativos abiertos? Ese es otro problema, los recursos, el pago. Ayer hablaban de los MOOCs y los MOOCs son interesantes, como hacen todos los gringos, no hacen gratis. Dice que es gratis, pero están ganando millones de dólares. No ganan poca plata. Están capturando los mejores cerebros, están recibiendo las mejores ideas. Gratis. Pero si yo tengo 70,000 alumnos en un curso, puedo tener 4 genios, seguro. A diferencia de tener 20 en un aula, es muy difícil encontrar uno. Entonces no es gratis, pero tenemos que repensar los modelos formativos que hagan sostenibles las propuestas bajo una filosofía social de solidaridad, de compromiso, de apertura. No podemos cerrarnos en eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, primero saludar, un gusto estar aquí, muy agradecida a las autoridades del cuarto foro internacional de educación superior en entornos virtuales y a las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes por invitarnos como programa a presentar lo que estamos haciendo. La verdad que para nosotros siempre es un gusto compartir el trabajo de Conectar, iniciado ya hace 4 años. Y bueno, Conectar es una política pública de inclusión tecnológica que tiene fundamentalmente objetivos sociales que tienen que ver con acortar la brecha digital de nuestra población y en ese marco acortar la brecha social. Y lo que yo traje hoy para compartir con ustedes son una cantidad de datos del programa, de datos descriptivos, si se quiere, muy impactantes en términos cuantitativos, y algunas ideas conceptuales en torno de la inclusión tecnológica y las búsquedas que el programa hace. Y finalmente traje 2 experiencias muy cortitas, unos videos que hicimos donde los chicos cuentan de primera mano y sus profes lo que están haciendo. Así que estas serían como las 3 líneas de trabajo que voy a intentar ser lo más breve posible, porque bueno, soy larguera y podría estar hablando del programa todo el día, pero en principio proponerles como estos 3 grandes bloques para que manejen información del programa y la tengan presente, para que
podamos compartir las cosas que estamos pensando a nivel de implementación de tecnologías y un poco las voces de los chicos. La idea, el programa fue creado en el año 2010 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de nuestra presidenta y fundamentalmente Conectar Igualdad tiene como 3 grandes ejes de trabajo, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con la infraestructura escolar, un trabajo en lo que es el desarrollo tecnológico del equipamiento que estamos entregando a las escuelas y un eje de trabajo que tiene que ver con lo que sería blando del programa, la estrategia educacional, la capacitación y los contenidos. Conectar Igualdad es una política pública concurrente con otras políticas de inclusión social que se han ido generando y sosteniendo desde el Estado en los últimos años. Fundamentalmente Conectar Igualdad es un programa nacional, pero que se hace carne de manera federal en cada una de las provincias y de manera local en cada escuela, ¿no? El programa entrega las netbooks a los estudiantes de escuelas secundarias, a los chicos de educación especial de todos los niveles y a los futuros maestros y profesores, a los estudiantes de los institutos superiores de formación docente. Las escuelas preuniversitarias también reciben las netbooks de Conectar Igualdad. Acá la preuniversitaria de la universidad recibió hace muy poquito sus nets. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con esto y es importante saber que no es una política aislada. Conectar Igualdad forma parte de otras iniciativas que son complementarias. La verdad es que todos los desarrollos que se están dando a nivel local y regional, por ejemplo, a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, han recuperado una cantidad importante de proyectos locales que le han dado voz a los actores del sistema. Esto es una de las cosas que vamos a ver al final, por ejemplo, los proyectos de radio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también fue creado hace muy poquito a través de Fundación Sadowski, tiene un programa, Programar 2020, de desarrollo, incentivo de la programación en los jóvenes. Hoy compartíamos en el viaje algunas cifras. La Argentina en este momento está desarrollando software y lo está exportando, software de muy buena calidad, aplicaciones para el sistema productivo, videojuegos, y son áreas de trabajo que son de desarrollo muy importante para nosotros, para nuestra población, como mercado de trabajo para los jóvenes. Por supuesto hace falta una base y entonces hemos tenido la asignación universal por hijo, ¿no? Que nació antes que Conectar Igualdad y que está mejorando los índices de retención en las escuelas secundarias. Progresar este año, se han anotado 500.000 de jóvenes entre 18 y 24 años que habían dejado la escuela, que la escuela no contuvo y entonces ahora quieren volver a la escuela, quieren terminar la secundaria. Y bueno, estos son algunas de las cosas. Tenemos Paca Paca, Canal Encuentro con producciones nacionales y locales que ahora podemos ver todos. Tenemos la televisión digital abierta, el programa Argentina Conectada. Quiero decir, una cantidad de iniciativas, los NAC, los núcleos de acceso al conocimiento que están distribuidos como puntos por toda la Argentina, que son políticas confluyentes y que le dan sinergia al programa Conectar Igualdad. Bueno, en este momento llevamos entregadas 4.647.875 computadoras. La verdad es que es un número apabullante. Si nosotros pensamos que una escuela secundaria promedio en nuestro país tiene unos 300 chicos, la escuela secundaria argentina promedio tiene 300 chicos, hay escuelas de 1.200 chicos, hay escuelas de 2.700 chicos y hay escuelas de 120 alumnos, pero lo que me parece que es interesante es pensar que a lo largo y a lo ancho del país, como decía León Gieco de Ushuaia a La Quiaca, hemos entregado estas máquinas, las estamos entregando. En este momento en Mendoza se está haciendo el anuncio de Mendoza completa.
Ayer se hizo el anuncio de Chaco completo, o sea, todos los chicos y todas las escuelas ya han recibido sus máquinas. Misiones ya completó, Jujuy completó, y nos están faltando muy poquitas escuelas para completar ya todo el sistema. Y bueno, esto por ahí no se ve mucho, pero porque son muchos datos. Estas son la cantidad de máquinas entregadas provincia por provincia, ¿no? Si uno mira, esto es 1 a 1, o sea que cada chico ha recibido una netbook, o sea que cuando nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires entregamos 1.711.357 máquinas, eso es la cantidad de estudiantes y de profesores que han recibido sus máquinas, ¿sí? Conectar es 1 a 1, es una máquina, una persona, y las máquinas van a las casas, ¿sí? Se llevan a las familias. Esta es la entrega de netbooks por modalidad. Nosotros entregamos en escuelas de educación especial 153.400 netbooks, escuelas secundarias 3.240.000, es el fuerte del programa. En los institutos superiores de formación docente 280.000. Estimamos que ahí están faltando unas 20.000 máquinas, serán unos 300.000 los estudiantes de profesorado, y 972.497 netbooks a escuelas secundarias técnicas, o sea que en realidad estamos casi en 4.200.000 estudiantes secundarios en la Argentina. Lo que es infraestructura escolar del programa es la netbook, el piso tecnológico y los kits de tecnología adaptativa. Recién hablé de las netbooks, ahora les quiero contar muy brevemente el tema de los pisos. La conectividad en nuestro país es un trabajo que se está realizando, Nosotros tenemos más o menos el 40% de las escuelas con conectividad, y cuando el programa nació hace 4 años eso era todavía menor. Entonces el programa se pensó de entrada como un programa que tenía que poder funcionar con conectividad y sin conectividad. Entonces lo que hacemos en las escuelas es construir una intranet, una red LAN, ¿sí? Proveemos un servidor a la escuela, que es como si fuera una computadora grandota, seguramente ustedes han visto, conocen cómo funciona esto. Cada una de las aulas tiene un punto de acceso, una AP, y entonces se genera una red interna escolar. Esto lo que permite es, por un lado, darle seguridad a las netbooks, porque tienen un sistema antirrobo, que si las máquinas se pierde o si a los chicos se la roban, la máquina se bloquea y no sirve más, no se puede usar. Y entonces esto ha sido muy importante como política pública, porque le estamos dando un equipamiento que tiene un valor a chicos que son menores de edad y no podíamos exponerlos a estar en una situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, esa red interna permite el intercambio de contenidos dentro de la escuela, y en las escuelas donde hay conectividad permite la fuera. Pero bueno, en aquellas regiones todavía por ahí sobre la cordillera está difícil la conectividad, muchos lugares del campo, allí donde no ha llegado la inversión porque no es rentable de las compañías de telecomunicaciones, y se está construyendo fibra. ARSAT, la empresa de Argentina Satelital, que el jueves pasado pusimos el satélite en órbita y todavía se están haciendo las maniobras para colocarlo. Estamos muy contentos y emocionados con eso. Pero además del satélite se está construyendo muchos kilómetros de fibra óptica para poder vincular justamente las localidades que han quedado fuera de los circuitos comerciales más rentables, y entonces de esta manera los chicos van a poder tener conectividad, los chicos, las bibliotecas. Bueno, esto sería la estructura del piso. Acá está el servidor sobre la derecha y es un esquema de cómo funcionan las aulas. Cada una de esas compus es un chico, pero este es un equipamiento que no queda en la escuela, ¿sí? Los chicos se llevan las compus a las casas. Esta es la cantidad de pisos que se han construido, 10.253 escuelas. Está faltando más o menos el 2%, sobre todo nos faltan algunas escuelas en provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, pero ya falta poquito para completar. Después, la tercera pata del equipamiento que se está entregando tiene que ver con los kits de educación especial. Son kits de tecnología adaptativa, y estos kits se entregan a las escuelas según la modalidad que tiene la escuela.
se ha comprado una cantidad importante de impresoras braille, por ejemplo. Los libros braille son carísimos, tienen un costo muy elevado, y la impresora braille lo que hace es transforma lo digital en una impresión troquelada, y prácticamente en muchas escuelas es recuperar una alfabetización que si no era muy difícil, que se hace a punzón. Bueno, no sé si han visto cómo funciona esta tecnología. Pero bueno, esto es un gran avance para los chicos que tienen problemas motores, todo lo que son brazos de apoyo, pulsador, los mouse ampliados, ¿no? A veces uno no termina de darse cuenta con un mouse que contiene todos los botones y bueno, cómo es necesario expandir a veces ese movimiento para que todos los chicos puedan expresarse, aprender. Hemos equipado 1092 escuelas con los kits adaptativos. En este sentido, el programa Conectar Igualdad es una política universal, o sea que el universo al que se dirige llega de manera completa, ¿sí? No funciona a nivel de piloto, o sea, son todas las escuelas de educación especial, todas las escuelas secundarias públicas, ¿sí? Toma el universo completo de corte. Bueno, impacto sobre el desarrollo tecnológico local tiene que ver con un proceso de sustitución de importaciones muy importante que hizo el programa, que no fue algo planificado de antemano, pero sí una oportunidad que se vio enseguida que el programa empezó. Las primeras máquinas que entregó el programa en el año 2010 y principios del 2011, dame un ratito más, fueron completamente importadas, ¿no? Y después las siguientes licitaciones, las máquinas empezaron a ensamblarse en Argentina, se agregaron componentes, se agregó cable, se agregó batería. Entonces, por un lado, el desarrollo de una mano de obra que aprendió a hacer un trabajo que no se hacía en nuestro país, y por otro lado, desarrollo local, producción local, ¿no? Evolución de la participación en la industria nacional. Si miramos la línea verde son los plásticos, si miramos la línea roja son las baterías, y la línea azul los cables, ¿no? Y en este momento estamos entonces agregando valor local a las computadoras del programa. Bueno, después el tema del software, ¿no? Porque estamos hablando de hard. Las máquinas nacieron con doble buteo, con un sistema privativo y un sistema libre. Empezamos con Ubuntu, ahora desarrollamos Wayra. Wayra oficialmente se largó el año pasado, para septiembre del año 2013 tuvimos la primera versión estable. Y Wayra quiere decir viento en quechua, por los vientos de cambio, y es base Debian. Pero lo interesante de Wayra es, por un lado, que está pensado con una interfaz muy muy amable para los chicos y para los profesores, muy accesible. Y por otro lado, que estamos incorporando producciones locales y regionales dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, el escritorio de Wayra, que se llama Mate, fue desarrollado por un desarrollador de software rionegrino, ¿no? Ícaro, que es un programa de robótica, está hecho por un muchacho que es cordobés. Pilas, que es un programa de programación de videojuegos, de programación dirigida a objetos, por un desarrollador de la capital federal. Preciosa es un programa de precios cuidados, que bueno, con Preciosa podemos desde las netbooks controlar los precios cuidados. Lo hizo un programador de Córdoba con el equipo de Conectar Igualdad. Artómico es un desarrollo, es una tabla periódica que hizo una profesora de Tierra del Fuego junto con los chicos, un proyecto que articulaba arte y tecnología. Entonces, bueno, nos parece interesante. Desde el equipo central se desarrolló la plataforma, sistema operativo libre, ¿no? Todo el repositorio en la nube, código abierto, con posibilidad de meter mano, modificar, cambiar, resignificar, copiar, sin pagar licencia y sin piratear, ¿no? Porque no queremos transmitir a los chicos que hay que pagar todo y que si no es piratería y estamos cometiendo un delito. Y por otro lado, los desarrollos locales, incorporarlos a la plataforma para enriquecer el proyecto.
La computadora, tanto la del año pasado como la de este año, tiene televisión digital en el marco de Argentina Conectada, entonces se puede ver televisión digital en HD sin tener que pagar cánones. No requiere conexión a internet, ¿no? Se ven en la Capital Federal se ven 22 canales, en el interior depende de las antenas, se ven más o menos canales, pero se ven todos los canales de aire, y esto también nos parece una convergencia de tecnologías. Bueno, impacto en la enseñanza y en el aprendizaje. Nosotros tenemos entonces estas tres patas: el acceso a lo que sería hardware y software, que es la computadora, los contenidos y la formación y actualización de los docentes. Las compus vienen con contenidos preinstalados, con una cantidad de software. Por supuesto, los profes pueden agregar todo aquello que están usando, que desean y que les parece necesario, pero ya vienen con una cantidad de contenidos. Se está trabajando en los distintos organismos en propuestas de capacitación y de formación, el postítulo en especialización docente en educación y TIC que da el Infod, el proyecto Escuelas de Innovación de ANSES, una cantidad de iniciativas locales, regionales, municipales, provinciales. Y bueno, y algunas preguntas que tienen que ver con cómo nos posicionamos frente a las tecnologías y para qué queremos las netbooks, ¿no?, en las escuelas. Nosotros tenemos hoy una cantidad de experiencias realizadas y de investigaciones en la materia, las capacitaciones en paralelo. Bueno, ¿qué queremos hacer con la tecnología, ¿no? ¿Para qué nos ayuda en educación? En principio pensamos que está en construcción un nuevo paradigma, ¿no? Cómo construimos desde el Estado un nuevo paradigma en torno de las políticas de inclusión tecnológica. La población que recibimos hoy en las escuelas es diferente. Todos nosotros que somos profesores estamos trabajando con chicos que piensan y que se relacionan con la tecnología de maneras muy diferentes que hace 2, 3, 4 décadas. A mí me parece súper interesante el tema de la incorporación en los diccionarios, ¿no? Los diccionarios del siglo XIX y del siglo XX, que se actualizaban cada 20 años, se incorporaban entre 4.000 y 5.000 palabras, y hoy en la misma franja, en las mismas 2 décadas, se están incorporando unas 35.000 palabras, ¿no? Entonces, acá hay un cambio acelerado en esa apropiación del mundo que tiene que ver con las tecnologías, donde evidentemente los jóvenes que interactúan con ellas también son diferentes, ¿no? Tienen celular, acceden a cualquier persona por celular, los celulares tienen GPS, las computadoras tienen GPS, se puede acceder a cualquier saber, esa relación con el conocimiento es diferente y hablan diferente y piensan diferente, ¿no? Entonces, la tarea es poder abordar esa complejidad, ¿no? La tarea desde la escuela es abordar esa complejidad, porque el pensamiento lleva tiempo, ¿no? Frente a una propuesta mediática muy fragmentada, el pensamiento sigue llevando tiempo, lleva tiempo pensar, sigue llevando tiempo reflexionar. Los principios de continuidad enunciados por Dewey están re vigentes. Constanza, hablando de tiempo, se nos va el tiempo también. Ya cierra. Y entonces nosotros pensamos que las computadoras tienen que ir en el sentido de no del individualismo que muchas veces prima en las propuestas de inclusión tecnológica, sino en el sentido de una escuela democrática, ¿no? Y entonces hoy una escuela democrática es ayudar a los estudiantes a hacer elecciones y a ejercer la ciudadanía y a plantearse de otra manera frente a las transformaciones del mundo del trabajo. El programa Conectar Igualdad pone en manos de los jóvenes esta tecnología con todo su potencial, hace las capacitaciones para los profesores y ofrece un escenario de ayuda y de infraestructura para pensar esta nueva relación con el conocimiento y con el campo del saber.
Quería compartir con ustedes, es muy cortito, cada video dura 1 minuto y medio, prometo. No tenemos tiempo, por favor, Constanza. por en favor. serio, porque empezamos muy demorados. Pero y si no estamos quitando el espacio para los demás, en todo caso, si nos queda un ratito después podemos ver los videos, podemos porque ver me los interesaba videos. mostrar en los videos las voces de los chicos haciendo cosas con las netbooks de conectar, y de verdad que son muy cortitos. Nos encantaría, si nos sobra un ratito Bueno, después, yo te bárbaro. agradezco y te pido disculpas. Bueno, está bien. Entonces, brevemente, por ejemplo, con la tecnología satelital, hace 10 años el estudio de las imágenes satelitales era un conocimiento complejo que estaba solo a nivel de posgrado, y hoy en día con las netbooks es algo que se puede enseñar en la escuela secundaria, y esto es democratización del conocimiento, porque se está pudiendo hacer con los chicos y con los profesores, no con profesores especiales o muy educados o muy entrenados o que han recibido, sino a nivel de la escuela secundaria pública argentina. Nosotros, el programa Conectar Igualdad vehiculiza una política activa de un Estado presente que quiere que los jóvenes participen activamente, que se informen, que consuman, pero que también produzcan. Esta es una foto de Malargüe en Mendoza, los chicos con las netbooks, en ese paisaje increíble. Y esto es lo que estamos haciendo desde el programa Conectar Igualdad, garantizando acceso, generando posibilidades y abriendo todos estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Disculpen ustedes, vamos a hacer una pequeña movida. Bueno, ¿está bien? Hola, bien, bueno. Buenos días. En honor al retraso voy a hacer un esfuerzo para ser rápida, o sea que ustedes van a ver mucho texto, pero voy a tratar de sobrevolar. Como verán, lo que voy a presentar es un poco la experiencia, igual lo que adelantó Constanza, algunas cosas ya quedan despejadas respecto al tipo de programas, ¿no? Son estos programas 1 a 1, lo que voy a presentar son algunos resultados de investigación. Yo no trabajo en Ceibal, trabajo en la universidad, soy investigadora, bueno, Pablo ya me presentó. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles, transmitirles algunos resultados de investigación. He sintetizado, digamos, extraído algunos resultados de investigaciones que hemos hecho en el grupo de investigación de la universidad. Por lo tanto, voy rápidamente a contarles lo que es Ceibal, que es justamente este programa que se crea en el 2006 por el gobierno uruguayo y que se empieza a implementar en un pueblito en Uruguay en 2007 para luego extenderse a todo el país en las escuelas
públicas primarias, luego pasó a secundaria, a formación docente, etcétera. Obviamente el país tiene ciertas particularidades desde el punto de vista institucional, que es muy distinto a lo que puede ser en Argentina, que no vamos a retomar acá, pero sí que es bien distinto, tanto el sistema educativo como el propio país en cuanto a dimensiones, etcétera. Y este programa, que si bien surge en el MIT con esta idea 1 a 1, un niño, una computadora, recibe una reformulación para el Ceibal. Por ejemplo, en la discusión que tiene que ver más profunda con el rol docente, se le entrega no solo a los niños, con esta idea que en algún momento planteó Negroponte como de saltear el rol docente, sino que también los docentes desde el inicio, las maestras en este caso, recibieron también su computadora. Hoy en día, o al 2013 en realidad, se han entregado unas cifras, ¿no? 1.084.676 equipos, ha habido cursos, hay contenidos que ustedes pueden ver en la página web ceibal.edu.uy. La cobertura en primaria es 100% y secundaria 99%. Primaria se acaba de completar porque hay una dificultad con las escuelas que no tenían electricidad. Se han colocado paneles solares y ahora sí ya, pero esto es muy reciente, estaba en el 97 hasta hace un mes. Bueno, y hay soluciones de videoconferencias por los cuales se enseña inglés. En fin, ha sido un programa de constante y progresivo cambio. El Ceibal integra la red global de aprendizajes para evaluación y comparación con otros países. Hay una plataforma para gestión de contenidos que se ha creado, también para matemáticas. Están los libros de texto también, allí los pueden, están en las máquinas, pero ustedes los pueden encontrar en la página web. Eventos, olimpiadas, capacitación de matemática, formación a docentes, robótica educativa, los cursos masivos que mencionaron anteriormente, y también lo último es pruebas en línea. Se ha implementado ya desde hace unos años pruebas de evaluación en línea para los estudiantes, que no tienen la finalidad de calificarlo, sino tienen ni de evaluar el Ceibal, ni de evaluar el sistema educativo, sino es a los efectos de que el docente pueda conocer cómo han evolucionado los aprendizajes de sus estudiantes, que es una perspectiva bien distinta. O sea que la complementan los estudiantes y luego se le devuelven los resultados al docente procesados. Los objetivos de nuestras investigaciones, esto es como una presentación súper rápida y más bien descriptiva. Lo que a nosotros nos ha interesado hasta ahora, como el Ceibal nace con una finalidad de inclusión social y para el desarrollo humano, nos hemos orientado a conocer exactamente cuáles son los factores del mismo que contribuyen o han contribuido a lo largo de estos años a estos objetivos, ¿no?, del propio plan, y por un interés nuestro académico de conocer el vínculo de las tecnologías de la información con estos procesos sociales. Concretamente lo que les voy a presentar hoy se basa en 3 investigaciones, una en el 2010, una en el 2 y 2 en el 2012. Y combinan técnicas cualitativas y cuantitativas. Yo no voy a tomar mucha presentación de datos por razones obvias en este momento. El enfoque del cual partimos es una visión compleja de la brecha digital, o sea, olvidándonos de aquello si la gente está conectada o no, sino entendiendo que el uso, la apropiación, el uso significativo que se hace de estas tecnologías tiene que ver, y que esta es una desigualdad más en esta sociedad y está en interacción con otras desigualdades sociales. Entonces, los resultados concretamente, si los están enumerados. En primer lugar, el rol, esto que les señalaba más desde lo descriptivo, pero el rol, la importancia del rol docente que fue incluido desde el inicio. Esto es un factor muy importante. ¿Y cómo fue incluido? Como beneficiarios del plan, que es un carácter importante obviamente, y también contemplando su función en este sentido, en lo que tiene que ver con la dinámica educativa, brindándole capacitación, la creación de contenidos, pero también conviviendo con otras iniciativas de la sociedad civil. Este es un primer resultado, digamos, evaluado. También es cierto que si bien fue instalado universalmente el plan y todo, los docentes no eran, recién hace
creo que 2 años, se empezó como a evaluar o a ser incluido en la supervisión y en la evaluación si se usa la computadora para fines educativos en clase, digamos, en concreto. ¿Sí? O sea que se le quitó, como fue tan de golpe, se le quitó la presión al docente de incluirlo inmediatamente en su trabajo. O sea que como quedó librado a la libertad de cátedra. Entonces, eso generó como ciertas disparidades en cuanto a cuánto se aprovechó desde el inicio, al interés, capacidad, motivación, simpatía al docente hacia el plan, etcétera. Una infinidad de cosas, y esto recién se empezó a considerar, ya les digo, muy recientemente, ¿no? En segundo punto es que nuestras primeras investigaciones, o sea, esta si viene la fecha 2010, nosotros la empezamos en el 2008, o sea que estaba muy reciente el plan, y lo que primero notamos fue el factor motivador que tuvo para los niños la recepción de esta tecnología. También fue muy... no sé esto... Bueno. No sé qué hice, acá si toqué algo. Bueno. También fue generó, como factor central, generó mucho prestigio para la de repente pantalla... Control L, dice. Bueno, lo que generó esto fue, como les decía, este estímulo en los niños, como incluso motivación hasta para ir a la escuela, etcétera, se empiezan a registrar. Y también tuvo una contribución de carácter más simbólica para la población, sobre todo para la población más vulnerable y para la propia educación pública, ¿no? O sea, este componente tecnológico que tiene que ver, bueno, con todo un despliegue mediático y de valoración de estos objetos tecnológicos como con su valor de consumo, de prestigio, etcétera, bueno, capitalizados o accesibles para personas que claramente vía el mercado iban a estar excluidas de esto. Y como una señal también de actualización, modernización y legitimación de la enseñanza pública muy castigada por años, ¿no? en el país. En cuanto al beneficio educativo, nosotros, ya les decía que este no es nuestro objetivo, pero obviamente al relevar aparece el beneficio educativo, dado que fue distribuido vía el sistema educativo, ¿no? la propia, y está dirigido, o sea, hay un proyecto pedagógico. Creo que ahí hay como que profundizar más. Hay gente que se ha dedicado a medir específicamente cuánto impactaba en la matemática, en los aprendizajes de lectoescritura, etcétera, que tiene otro marco teórico que no es el nuestro y otra metodología, pero sí lo que nosotros relevamos desde el inicio fue la importancia del acceso a la información y al conocimiento a través de Internet. Yo sé que es algo medio obvio, pero es impactante ver cómo esto transforma las formas de aprender. Del aprendizaje, la dinámica, sobre todo en poblaciones que estaban más excluidas del acceso a información. Solo un ejemplo porque no me puedo detener mucho, pero bueno, a ver, lo que estoy dando por sentado, y esto fue así desde el principio, es que las escuelas tenían conectividad y había un acceso a Internet desde el inicio en el Ceibal, y además se han multiplicado los puntos de acceso comunitarios en todo el país, ¿no? Hago este paréntesis porque si no se entiende, o sea, no era la máquina en sí, sino que era también, venía con toda una infraestructura a nivel escolar y barrial, ¿sí? Incluso hay un plan para puntos de acceso Wi-Fi en asentamientos, o sea, en poblaciones de las más excluidas, ¿no? Pero bueno, lo más llamativo era el impacto en estas poblaciones que anteriormente en los que el acceso a materiales de estudio era, obviamente en las casas no hay libros, no hay revistas, no hay nada, y se hacía a través de los cibercafés, donde iba la madre a buscar la información para los niños, porque tampoco los dejaban ir solos por la edad, bueno, todo
o en poblaciones rurales, donde era muy difícil también acceder, o sea, todas las poblaciones que tuvieran cierto acceso sociocultural, una exclusión a esto, ahí es donde se vio fuertemente este impacto. En cuarto lugar, bueno, lo que sí constatamos fuertemente desde el inicio y se ha prolongado es la evolución de la reducción de la brecha de acceso y conectividad, ¿no? Que lo vemos en este cuadro rápidamente, que es, bueno, cómo evoluciona del 2001 al 2003, o sea, estamos mirando como una evolución de la posesión de... Esto es medido por encuestas de hogares del Instituto de Estadística de Uruguay, ¿no? O sea, es toda la población. Pero claramente ahí en el 2007 es donde se empieza a ver el impacto Ceibal. Esto está influido no solo por Ceibal, eso está influido por el acceso vía el consumo, vía el mercado, pero nosotros también distinguimos cuando estaban diciendo del acceso, y el peso de Ceibal es muy importante. Y lo mismo en la conexión de Internet. O sea, como verán ustedes, las cifras de Uruguay son muy buenas en este sentido, que no viene, digo, no es un motivo de explicar en este momento, pero sí hay una diferencia con muchos países latinoamericanos, y es que la empresa pública nuestra, Antel, nunca se privatizó. Entonces, ha sido un vínculo y un respaldo muy grande para la implementación de esta política pública. O sea, no hay que salir a negociar con una telecom o hacer inversiones extras, sino que eso ya estaba, Antel ya tenía buenas cifras, y además ha seguido desarrollándose. Bueno, hoy tenemos un plan de tendido de conectividad al hogar, ¿no? de cableado digital, digamos, al hogar. Bueno, y esto es ya por sectores sociales desde 2006, o sea, justo antes de Ceibal y luego de Ceibal, que es donde también se ve este impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El quintil 1 son los más pobres, el quintil más pobre de la población, y el quinto es el de mayores ingresos. Y ustedes ven cómo evoluciona el azul, ¿no? El que tiene el rombito, el 1. Claramente allí hay un impacto de Ceibal en el 2000, a partir del 2007, y bueno, y este sector lo que pasa que pasa al anterior, porque es el sector de la población que además tiene más niños en edad escolar. Entonces tiene un impacto enorme en cuanto al acceso de estos hogares, porque al igual que ya se mencionó antes, en nuestro caso la computadora es de los niños, ¿no? Se le otorga a los niños, se la llevan al hogar, etcétera. Un quinto hallazgo, o sea, que constatamos en la ampliación de oportunidades para ambos niños. Bueno, esto que les decía, en el acceso a la educación y el valor simbólico que yo les comentaba. Como en sexto punto, el recurso educativo es cierto, pero también en entretenimiento y acceso a bienes culturales, que por lo mismo las mismas poblaciones tienden a estar excluidas de todos estos aspectos, incluso del entretenimiento. O sea, las posibilidades de los niños de escuchar música, de sacar fotos, de mirar videos, yo que sé, una cantidad de cosas que estas poblaciones estaban excluidas. Estamos hablando además que hace 7 años, ¿no? Hoy, bueno, puede haber cambiado incluso con las políticas de la propia Antel. Y lo otro que no lo había mencionado hasta ahora es el tema de las habilidades digitales, que claro, que se empiezan a adquirir desde muy temprano en cuanto a los niños. Bueno, hay algunos elementos críticos que también quiero retomar. En primer lugar, las constricciones de carácter estructural que obviamente están limitando el aprovechamiento del recurso. ¿A qué me refiero? Bueno, yo les decía hoy que la concepción nuestra es de una brecha digital con una acepción compleja y como desigualdad digital, o sea, en interacción con otras desigualdades. Y esto obviamente se ve en las evaluaciones del plan. O sea, ¿quiénes son los que tienen más dificultades con la máquina? Son los niños también más excluidos, o sea, se da como una brecha ahí de segundo orden. Por lo tanto, el plan tuvo que prever, o sea, en escuelas de contexto crítico es donde hay más porcentaje de máquinas rotas, en concreto, ¿no? Lo cual es lógico desde el punto de vista sociológico, porque es justamente donde se da esta interacción de las desigualdades, donde es más complicado que los padres se comprometan para
para repararla, tienen menos recursos para hacerlo, entonces implementaron planes de hacerlo gratuito, pero no llamaban. Bueno, en fin, toda esta complejidad de situaciones que tienen que ver con las características de vulnerabilidad de la población. O sea que ahí también hubo una adecuación, y está habiendo aún, porque esto es como que nunca termina, ¿no?, del plan a los contextos, a la problemática cultural de estos sectores propiamente, ¿no? O las máquinas también por el sistema de protección para robos se bloquean si no son usadas y cuando se bloqueaban a veces, bueno, esta postergación en el desbloqueo de la máquina, una vez que estaba rota, pero entonces toda esta dinámica afecta también negativamente el uso y el aprovechamiento que se puede hacer en clase, ¿no? Imagínense en la docente, bueno, si están en la mitad de las máquinas rotas es muy difícil pensar. Entonces, bueno, toda esta dinámica se ha constatado, se han implementado cosas y sigue, digamos, es un cuento de nunca acabar, pero bueno, para superar los problemas y es la realidad social en la cual se trabaja, ¿no? Es un dato de la realidad. Por otra parte, también quizá la falta de preparación previa no solo de las maestras, sino de los padres, ¿no?, del hogar, que eso también se han realizado talleres, hay una cantidad de actividades en ese sentido, pero bueno, esto también de nuestros trabajos nos hace pensar en, bueno, cuánto, digamos, una política universal como es esto, porque esto es una política universal, a través de la escuela y de la educación pública, digamos, cómo también debe tener aspectos en esa universalidad, cómo debe tener dimensiones o programas o miradas específicas por la diversidad también que tiene la escuela pública en nuestro caso, ¿no? Hay aún todavía sectores de clase media, no es lo mismo en una escuela en un contexto crítico de exclusión que en una escuela pública en un barrio de clase media. Entonces hay diferencias y quizá ahí esto es un elemento a tener en cuenta para la implementación de este tipo de programas, ¿no? Bueno, lo que les contaba recién, el tema de que el problema de las máquinas desestimula el uso educativo, eso lo constatamos también, o sea que ahí hay un tema también a trabajar mucho y genera esta brecha que yo ya les contaba de segundo orden, digamos, los niños dentro de la clase que tienen la máquina en buen estado y los que no, ¿no? La evolución también de los usos y el aprovechamiento, de alguna forma constatamos que depende de la evolución de las condiciones de vida en general de la población, ¿no? Y otro tipo de acciones que se hagan dirigidas a eso. ¿A qué voy con esto? Que también este tipo de políticas tienen que estar en consonancia, en relación, no necesariamente coordinada como política, pero sí convivir con una mejora de las condiciones de vida en términos generales. En el caso de Uruguay coincidió con, no coincidió fortuitamente, sino que también hubo políticas de reducción de la pobreza, mejoró el empleo, mejoró el presupuesto de la educación en términos generales, o sea, los salarios docentes, ¿se entiende? O sea, esto no es un programa aislado, forma parte de otra cantidad de políticas, ¿no? Lo que le decía a su vez de la empresa de telecomunicaciones, otra cantidad de políticas que no detallé que tienen que ver con el desarrollo digital, etcétera, ¿no? O sea que eso es muy importante por aquello de, si son múltiples las desigualdades que están en interacción con la desigualdad digital, de nada sirve que yo intente reducir la desigualdad digital cuando las otras van a estar retroalimentando la brecha digital, ¿sí? O sea que esto también es muy importante. Políticas o acciones desde la sociedad civil, en fin, o de políticas ya existentes. Bueno, voy rápido porque ya me observaron que me queda poco. En suma, podemos afirmar efectivamente de que ha habido una contribución a la reducción de la brecha digital claramente, y como les mostré, en términos de acceso y conectividad, ¿sí? Lo cual obviamente es la base para reducir las brechas en el uso, en la apropiación, etcétera, de las tecnologías, y sin duda es una buena señal para contribuir para los fines de desarrollo humano. Segunda conclusión que quisiera transmitirles es la importancia de esto último que les señalaba, o sea, de la especialización de acciones en el marco de políticas universales. O sea,
acciones que atiendan las características específicas de determinadas poblaciones. ¿Por qué? Porque hacemos políticas universales para gente que padece desigualdades. Lo que probablemente terminemos haciendo es aumentar esas desigualdades, ¿no? O sea, o por lo menos no contribuir a reducirlas. Lo veíamos con lo que les decía de la brecha de segundo orden. Bueno, para el desarrollo humano ha habido una contribución, sintéticamente lo que les repito, reducción de la brecha de acceso a TIC, introduciendo cambios en las prácticas vinculadas a la educación, sobre todo en los usos en poblaciones que estaban excluidas claramente, excluidas socioeconómicamente, social, como les decía, pero también territorial y culturalmente, ¿sí? O sea que hay una contribución a eso. Requiere obviamente esto de la sostenibilidad de esto, porque muchos de los que están en el público calculo que están vinculados a la educación y saben lo lento que son los procesos de cambio a nivel educativo. Y esto se está dando en este contexto y es muy similar. O sea que las acciones deben sostenerse en el tiempo. Es muy importante el estímulo al uso con fines educativos. Yo no detallé aquí los programas, pero en estas investigaciones están como detallados las iniciativas que hay en ese sentido. Y una pata que nosotros veíamos que no se estaba aprovechando mucho, dado que la máquina va al hogar, hay conectividad a nivel barrial, iniciativas que tengan que ver con el uso por parte de los adultos, que también es un recurso en el cual se está invirtiendo, el Estado está invirtiendo, pero a veces se pierde de vista que esta modalidad de política, o sea, no es un laboratorio en una escuela o en un liceo, sino que es algo móvil que va al hogar, que puede ser utilizado por los adultos desde el punto de vista comunitario, y esto lo vemos todavía como poco estimulado o explotado. Y obviamente hay muchos cambios para que sea aprovechado en la educación propiamente que no tienen que ver con la tecnología, no tienen que ver con este acceso a la tecnología, sino que tienen que ver con cambios institucionales del sistema educativo propiamente e innovación pedagógica. O sea, cómo los propios educadores, digamos, transforman las formas, cambian las formas de enseñar y de este vínculo entre enseñanza y aprendizaje. Y obviamente estos cambios, los cambios el institucional y el pedagógico son mucho más lentos que los cambios tecnológicos. Entonces, claro, ahí hay un ruido, hay un desfasaje con el cual hay que convivir, digamos, y tratar de llevarlo lo mejor que se pueda, por decirlo de alguna forma. Bueno, y estas son las investigaciones en las cuales me basé, que están publicadas, una por UNICEF, otra por la propia CEPAL, y la otra, y están todas colgadas en la dirección que está ahí arriba, que es la del grupo de investigación, y las pueden bajar y descargar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Creo que las exposiciones y el tema convocante fue muy interesante. Voy a intentar hacer un pequeño enlace entre las tres ponencias para dar lugar a 5 minutitos de preguntas. Me parece que una de las cosas que a mí me gustaría rescatar es la diversidad de las experiencias. Si bien hay políticas, se trata en los tres casos de políticas públicas. En el caso de Bolivia no es una iniciativa pública precisamente, pero es una iniciativa que ha contado, a la cual las políticas públicas se han sumado y han brindado un fuerte apoyo y soporte. En los tres casos se trata de intervenciones del Estado. Recién Ana mencionaba los cambios institucionales. En Bolivia estos cambios no se hubieran dado sin un cambio legislativo. La ley Avelino Cignani y Lizardo Pérez es el marco que permite y que le da de alguna manera contenido al proyecto SER. Los cambios institucionales que mencionaba recién Ana, el contexto sociopolítico y la complementación de políticas públicas que mencionaba Constanza recién, que no solo es el plan Conectar Igualdad, sino que son los canales educativos de la televisión pública, es la asignación universal por hijo,
Estas políticas, si bien son diversas en cada país y responden a diversidades geográficas, culturales, contextos muy diferentes, creo que van, digamos, en la misma línea de producir a través de la inclusión de tecnologías una fuerte inclusión social y educativa de los sectores históricamente más postergados en nuestros países. Yo les agradezco profundamente. Quiero abrir muy brevemente 2 o 3 preguntas que en el público quieran hacer. Estamos muy cortos de tiempo. Adriana, primero. A ver, ¿hay algún micrófono disponible para...? Decía que en las 3 exposiciones, como decía Pablo, se aprecia un esfuerzo de articular, ¿no es cierto?, lo que decía Carlos, distintas culturas, distintos lenguajes, idiomas, en varios sentidos. La pregunta es esta: para seguir profundizando y articulando, ¿qué actores o qué tipo de mediadores o de mediaciones les parece que faltan o que incluirían? Nada más. Sí, ¿quién quiere responder? No, vamos respondiendo. Sí. ¿Quién quiere atajarla? Creo que un actor fundamental es la sociedad, otro actor es el contexto político, porque hay una decisión y tiene que haber una intención, pero tiene que haber también un compromiso desde la aceptación y la construcción, porque si el componente social no acepta, que en Bolivia ha habido un rechazo muy grande de los maestros hacia las reformas y eso implica un retraso en lo que se puede hacer. Y a veces no siempre la política, es decir, la decisión, acompaña este entender. Entonces creo que hay que trabajar con esos actores, o sea, desde el punto de vista político, lo decisional, y desde el punto de vista del actor social, que es el que se apropia del contenido. Si no hay una apropiación, tenemos problemas y rupturas y retrasos enormes, porque estas reformas educativas han estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero muchas cosas no se apropiaron a veces por la falta de decisión, y otro porque el actor principal no se lo apropiaba, o sea, entendía como algo que era una intervención que no iba acorde a lo que ellos pensaban que podía ser, ¿no? ¿Alguien del panel quiere agregar algo? No, sí, en el mismo sentido, ¿no? En el caso del Plan Ceibal en Uruguay ocurrió lo mismo. Yo creo que el tema de la resistencia de los docentes al cambio, ¿no? Tampoco es, lo digo en un sentido de estigmatizar, son cambios muy bruscos, o sea, son formas de enseñar muy instaladas y requieren una inversión. Yo no soy maestra, pero también soy docente y sé que, y hemos conversado estos días, ¿no? El asunto, bueno, de incorporar estas tecnologías requiere una inversión de tiempo, de dedicación, de cambiar la forma de hacerlo, y ahí hay varios componentes, el tema de la remuneración, o sea, cuánto se paga por ese cambio, disculpen la terrenalidad del comentario, cuánta motivación o compromiso tiene X maestra o profesora o profesor con su tarea, que además es una tarea muy masiva, entonces hay de todo, ¿no? Porque cuando no tiene una impronta, no es que son todos comprometidos o son todos haraganes o son todos, esas generalizaciones son horribles e injustas además. Y después, bueno, ¿cuánto premia el sistema? El sociólogo, el colega sociólogo Bourdieu, el famoso francés, lo que planteaba era, bueno, el rol del sistema educativo como reproductor social, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto paga, digamos, el sistema, o cuánto se estimula? Porque paga parece solo plata, me refería a cuánto se estimula, se motiva, se reconoce la innovación dentro del propio sistema. Eso es un gran debe, ¿no? Entonces,
hay un reconocimiento a las maestras o profesores que innovan, que le dedican, que se comprometen, que hay un diferencial. Lo pongo con pregunta para ser elíptica, para no ir directamente al grano. Entonces, como la parte más burocrática de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, es complejo el tema. A mí me parece que políticamente en Uruguay se resolvió bien, pero también en esto que yo les decía que no se evaluó desde el inicio, pero... Y bueno, y después en el caso uruguayo se incorporaron la universidad, que yo no pude relatarlo, pero hay un programa en la universidad de extensión universitaria que se llama Flor de Ceibo, que lo que ha hecho es con diversidad de propuestas vincularse a las escuelas o a los secundarios y trabajar, digo diversidad de propuestas porque son diversos los estudiantes, que son de cualquier carrera, diversos los docentes, los profesores, que son de artes, de colegas de la facultad, que han ido a trabajar a nivel como comunitario, más que nada, dentro de la escuela, fuera de la escuela, para ver cómo se estimulaba el uso, el aprovechamiento de la máquina. Entonces hay un actor interesante, ¿no?, que pudo como dialogar con el sistema educativo y se construyó el diálogo porque es muy complejo también, ¿no? A veces los centros educativos se cierran un poco, ¿no? Entonces, para protegerse, porque el sistema es así, no importa, no viene el caso del asunto que... Bueno, me extendí un poquito. Bueno, para aportar algo desde el programa Conectar Igualdad, cuando el programa empezó en el año 2010, fuertemente se hacían a nivel nacional lo que se llamaba la sensibilización, ¿no? Entonces había unas carpas que salían desde la capital federal, recorrían las provincias, mostrando qué era la computadora, cómo se enchufaba, cómo se cargaba la batería, qué contenidos había dentro. Esa política inicial hoy no existe, ¿sí? A 4 años del programa. Hoy cada provincia tiene sus propios desarrollos, tiene su circuito de capacitaciones, han ido incorporando a los diseños curriculares la tecnología. Se ha creado en la POF, en la Planta Orgánica Funcional de las Escuelas, el cargo de referente técnico escolar. Entonces, hay en una escuela, como decía, de 300 chicos, siempre hay algún equipo que no anda, que se descompone, que se cuelga, y entonces ese cargo se ha ido cubriendo. Hay lugares donde no se podía cubrir el cargo porque el recurso no existía, no estaba formado, y entonces ahora hay una posibilidad de un conocimiento nuevo, de un rol nuevo dentro de la escuela. Hay escuelas donde los preceptores jóvenes han hecho de referente técnico escolar porque eran los que manejaban la tecnología y de repente son el centro de la atención de la escuela y tienen, lo voy a decir así, la manija de la escuela. Y antes eran un muchacho de 20, informal, que no había terminado sus estudios terciarios. Entonces también las tecnologías han reconfigurado estos espacios y estos roles, ¿no? Como decía Ana, los programas necesitan tiempo, ¿no? Los que tienen menos tiempo son los chicos, porque la verdad es que en la vida de un adulto 5 años de reconversión y de innovación tecnológica es poco tiempo, y en la vida de los adolescentes es toda su escuela secundaria. Entonces me parece que ahí los docentes necesitamos acelerarnos, porque los chicos van más rápido, tienen otras necesidades, porque en las escuelas donde estamos trabajando con capacitaciones, la tecnología genera una motivación intrínseca cuando está genuinamente incorporada al contenido. Entonces, las experiencias que hemos hecho, por ejemplo, en Tandil, con tecnología satelital, en una escuela que está en las afueras de Tandil, que es casi el campo, y los chicos no venían nunca a la escuela. Bueno, ahora van a la clase de geografía porque la pasan bien, porque miran imágenes satelitales, aprendieron a entender que esas manchas significan cosas, tienen un correlato, esto es una yunga, y antes ni sabían qué era esa palabra en el diccionario. Entonces ahí hay una vinculación de la tecnología que es genuina con ese contenido, que no es solamente la multimedia, aunque la multimedia es importante, pero que tiene que ver con un saber. Y los docentes, en la medida en que encuentran esa vinculación con el conocimiento que enseñan, lo valorizan y les es útil, y porque todo lo nuevo lleva más trabajo y es recarga, pero en la medida en que se incorpora genuinamente, incluso en las direcciones de las escuelas, ¿no? Para todo lo que es la tarea administrativa, la gestión escolar de una escuela, bueno,
La escuela lleva 4 libros de registro, de firma, de asistencia. Si yo puedo tener todo esto digitalizado, es un ahorro de tiempo, es una economía de esfuerzo importante. Estas cosas de a poco, bueno, se han ido incorporando y no son las mismas las cosas que hacía el programa cuando empezó, hace 2 años o este año, ¿no? Esto es dinámico. Y lo importante es que los actores se lo apropien, porque es la forma de sostenerlo. Nosotros entregamos las máquinas. Una vez que la máquina está acá, en la preuniversitaria de Quilmes, los profes y los chicos harán un camino y ya el programa, bueno, tendrá que hacer otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Creo que hay 2 palabras que desde la sociología de la educación se usan. Una es la violencia simbólica. En este caso, el objeto al que se dirige no es el alumno, sino el docente, que se siente violentado porque de alguna manera hay una inercia que lo empuja a salir de la inmovilidad, ¿no? A hacer algo novedoso. Y segundo, me parece interesante lo que decía Ana, que es tratar de no estigmatizar a los docentes, porque los docentes tampoco es que voluntaria y volitivamente se opongan porque sí, sino porque les cuesta, evidentemente. Una última preguntita. Primero estaba vos, ahí. Cortita y puntual. Es para Constanza. Quería saber qué pensaba ella de esto de que ahora uno quiere, me pasó, ir a comprarse una netbook y no se fabrican más. Y lo peor es que el empleado te trata como si estuvieras pidiendo un pasacassette. Y había otra cosa más. Y si les están entregando en los CENS, o si tienen pensado entregarlo en los CENS. Bueno, no manejo la producción de hardware, me encantaría, porque es un negocio millonario. Tenemos que pensar que el equipo que estamos entregando a las escuelas es una Classmate, o sea, es una computadora diseñada específicamente para uso educativo, que es cierto que se comercializó en el mercado hasta el año pasado, y el mercado decidió el año pasado pasar a las tablets, y de hecho nosotros desde el programa tuvimos mucha presión por adquirir tabletas para la entrega de este año, y nosotros consideramos en la ecología del aula que no podíamos tener la EXO del 2010 con 1 mega de RAM y un disco de 160, el segundo modelo con un 2 mega y 360 de disco, de pasar a la tablet. Nos pareció que era demasiado disruptivo, nos pareció que desde el Estado Nacional no tenemos por qué estar corriendo atrás de la nueva venta, nuevo producto del mercado, y nos quedamos con el modelo de Classmate mejorado. Tiene 4 GB, tiene Guaira, tiene un disco grande, pero o sea que no puedo contestar mucho tu pregunta, pero estoy justificando por qué nosotros sostuvimos el modelo de Classmate, y además es la política que vamos a sostener el año próximo también, pensando que recién para fines de este año van a egresar de las escuelas los chicos que recibieron en 2010 las primeras máquinas, ¿no? Y entonces, ¿cuánto zafarrancho tecnológico diferente puedo tener en una escuela, ¿no? Entonces tengo una máquina con televisión digital, una máquina que no tiene, una tablet, o sea, hay que pensar un poquito la ecología del aula, y las decisiones de compra tuvieron que ver con eso. Lo segundo que preguntaste de los CENS, no están incluidos en este momento los adultos en el decreto de creación, y recién este año se está completando la matrícula original. Al lado de los CENS hay muchos pedidos de otros ámbitos del sistema de ser incluidos, y es posible que eso se amplíe, pero en este momento no tenemos más novedades, ¿no? Última pregunta. Sí, buenos días. Gabriela Bergomás, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. No, quería hacer referencia que lamento que no esté presente cuando se hace la presencia de Conectar Igualdad en Argentina, el estudio que las 15 universidades nacionales realizaron, de los estudios evaluativos sobre Conectar Igualdad, sobre todo en esta segunda etapa, en donde el eje estuvo puesto en la apropiación pedagógica, ¿no? Y que se trabajó exclusivamente dentro de las escuelas, sin tener en cuenta lo que fue la primera etapa, que fue la estructura de gestión. Me parece muy importante, en relación al aporte que hizo la colega de Uruguay,
haber tenido también la referencia a los resultados de esa investigación que lamentablemente no han sido todavía publicados. Bueno, no es una pregunta, es una intervención, una reflexión. Sí, algún adelanto hemos tenido el año pasado en el Encuentro Nacional de Rueda, nos han adelantado, pero ciertamente, bueno, todavía no hemos tenido acceso a la publicación de los mismos. Exactamente. Bien. No, digo que hasta que el Ministerio de Educación Nacional, que coordina toda la investigación que hacen las universidades, no la haga pública, nosotros no podemos... Sí, sí. Yo lo que quiero destacar es que en estos tres casos las políticas públicas también implican un gran aprendizaje, un aprendizaje de los gobiernos, un aprendizaje de toda la función pública, un aprendizaje de los ministerios, de los maestros, de los estudiantes. Es decir, son muy movilizantes porque movilizan a la sociedad entera de arriba abajo y de abajo arriba y obviamente que también nos induce a cometer errores, pero esos errores bien evaluados y bien integrados se tornan insumos para ir mejorando y para ir retroalimentando la acción. Lamentablemente sobre estas cosas no hay demasiada experiencia porque estas tecnologías nos interpelan desde una historia muy reciente, muy corta, y muchas veces las políticas públicas se ven obligadas a hacer camino al andar. Carlos. Bueno, creo que una reflexión importante de todo lo que hemos hablado es que las respuestas no las tiene un grupo. Es un diálogo al cual tenemos que estar dispuestos a entrar, porque implica desde una percepción tanto social, académica, tecnológica, es decir, son muchos actores. Y el reto es ese, establecer estos lazos de cooperación donde podemos entender lógicas diferentes, expectativas diferentes. Por ejemplo, incorporar a organizaciones sociales en el diálogo creo que es importante porque son factores de cambio. Incorporar a gente que sabe de tecnología, que sabe de pedagogía, que sabe de sociología, o sea, es multidisciplinario. Entonces, si solo nos enfocamos en soluciones desde una perspectiva solamente política o solamente social, creo que estamos cojos. Creo que el reto es abrir espacios, pero estar dispuestos a soltar nuestra posición y a entender lo que tenemos a futuro. Y ahí es donde todos nos encontraríamos quizás viendo un futuro, construyendo un futuro diferente, pero sueltos, no sintiéndonos dueños de toda la verdad, cuando en realidad la tecnología nos está retando mucho más a entender que la verdad puede estar en el lugar que menos lo tomamos en cuenta. Bueno, sí. Porque ahora la pregunta me estimuló un comentario, que nosotros hemos participado de estas investigaciones sobre Ceibal hace mucho, ¿no? Y sí, hay una tensión, sobre todo cuando uno investiga en relación a las políticas públicas, o sea, la tensión de lo político que es evaluado permanentemente, pero sobre todo cada 4 años. Y eso es un tiempo, ¿no? En el caso nuestro, no sé de ustedes cuánto es. Cada 4 años en las elecciones, quiero decir, ¿no? Entonces, sí, hay dinámicas del poder y política, de los partidos, bueno, y de los que están gestionando esas políticas públicas, y está bien que así sea, pero hay formas de producir conocimiento y nosotros tenemos otras motivaciones, a veces que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y otra cosa que está muy bien también, o sea, no es un tema de que estén mal. Entonces, comparto acá lo que le decía el colega de cómo eso se va articulando y también uno desde la universidad puede tener un compromiso con el desarrollo del país. Y a veces ese compromiso pasa también por dar los datos y las cuestiones como son, ¿no? Porque es lo que permite superar los errores. En errores o opciones de camino, porque no es que uno se equivoque porque hizo algo mal, sino porque quizá en este camino de la innovación, de hacer cosas por primera vez,
necesariamente se equivoca, se tiene que equivocar, si no hay algo que no está bien, digamos, algo que no condice con la realidad del ser humano. Obviamente se trata de reducir eso. Y en este sentido yo quería, en este trabajo de la interdisciplinariedad, he aprendido mucho de los ingenieros, en el sentido de, y sobre todo los ingenieros que están en informática, cómo incorporan el error como esto que yo acabo de decir, como parte del proceso. Que en ciencias sociales y en pedagogía a veces como esa cosa, ¿no?, de que uno se equivocó y que hay que ir, pues hay que ser castigado, ¿no? Estoy caricaturizando, pero está esa cuestión, ¿no? Entonces, esto fue un aprendizaje muy interesante de trabajar con los ingenieros del Plan Ceibal, o de interactuar, porque nunca trabajé con ellos en ese sentido propiamente, y de la dinámica de la innovación y de la informática mismo, que hemos hecho un esfuerzo, no sé si lo hemos logrado mucho, de capitalizar para un aprendizaje desde la investigación en ciencias sociales, ¿no? Y la presión también, esto de los tiempos, porque la producción de conocimiento también está muy presionado en estos temas por cómo cambia rápidamente la realidad. O sea, uno está observando algo, hace una encuesta, hace entrevistas, y si se toma mucho tiempo, cuando quiere acordar lo que uno observó, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo. O sea, sí tiene que ver, en el sentido que todo forma parte de un proceso, de una dinámica de cambio social, proceso histórico, a ver. Pero quiero decir, a la difusión de la información queda rápidamente desactualizada si uno no le da la profundidad del análisis, lo contextualiza, entonces, y para los que están tratando de cambiar esa realidad, queda perimida mucho antes. O sea, como que uno le está hablando, sí, ya sé, pero me estás hablando con el diario del lunes. Y uno dice, pero no, si la encuesta, científicamente está todo muy bien. Entonces, acá hay un nudo problemático que es muy lindo, interesante y complejo, y a veces complicado, que no es lo mismo que complejo. Bueno, yo soy de otra época, quiero hacer una breve analogía. En nuestra época no íbamos a bailar a los boliches, hacíamos los asaltos. Y el peor momento del asalto era cuando se estaban terminando los lentos, que era cuando empezaba lo mejor de la fiesta y prendían todas las luces. Digo, en este tipo de mesas y de paneles creo que pasa lo mismo. Cuando mejor se está poniendo la cosa es cuando tenemos que terminar y hacer un cierre. Yo les quiero agradecer enormemente a los tres panelistas, a Ana, Carlos, Constanza, por haber participado. Nos quedamos con ganas de mucho más, de poder, pero también nos vamos con un pantallazo, con disparadores muy interesantes para poder reflexionar en nuestras prácticas cotidianas. Así que les agradezco mucho en nombre de las autoridades.